Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación del libro Tejiendo y Destejiendo a Penélope de la doctora Luz Aurora Pimentel. Se trata de una traducción al español de México, del monólogo de Molly Bloom, es decir, del episodio número 18 de la novela de Ulises de James Joyce, donde la figura de esta Penélope irlandesa es absolutamente protagónica. En esta tarde, además de agradecer la presencia del público que nos acompañan también los presentadores y la autora aquí en la mesa. En primer lugar, Su Excelencia Ruaidhrí de Burgha, embajador de Irlanda en México desde el año pasado, desde el 2024. La doctora Irene Artigas, que es profesora del Colegio de Letras Modernas y del posgrado en Letras de la UNAM. Muchas gracias. Y por supuesto, la autora, la doctora Luz Aurora Pimentel. Y bueno, en mi caso, mi nombre es Aurora Piñeiro, que también soy del Colegio de Letras Modernas y responsable de la cátedra de extraordinaria Evan Boland and Enright de Estudios Irlandeses de la Facultad y de la UNAM. Entonces, bueno, como podrán imaginarse, para la cátedra, pues esto es una fiesta así por triplicado, el libro y contar con los presentadores que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Y si están de acuerdo, le daré la palabra primero al embajador Ruaidhrí. Adelante. Bueno, yo no soy traductor y tengo que traducir mis pensamientos al español, entonces yo me siento un poco humilde aquí con mi pobre español, pero yo quisiera hablar un poco del mundo de Dublín en 1904, que es el año en que ocurrió Ulises, y el entorno de 1922, el año que 21-22, el año que Ulises fue publicado en febrero de 1922. Entonces, 1904 fue, y el 15 de junio, Bloomsday, este año fue la fecha de la primera cita de James Joyce con su novia. Y su novia fue inspiradora y quizás ella inspiró a muchas cosas en el monólogo de Molly Bloom. Y el Dublín en este momento fue una ciudad irlandesa, pero dentro de un imperio británico. Y 50 años antes había una gran hambruna y la mitad de la población murieron o desaparecieron de la isla de Irlanda. Y en este momento también casi desapareció la lengua indígena irlandés gaélico, y el inglés se convirtió en la lengua de esta isla. Entonces, Joyce escribió en un momento interesante, un momento de exploración lingüística, un renacimiento de un sentido de ser irlandés, en juego con la identidad británica, en juego con y en contra de la identidad del Imperio Británico. Y fue un momento en que los irlandeses juegan con su inglés, un inglés que nosotros llamamos Hiberno English, en español, bueno, inglés de Irlanda, pero fue un momento de libertad lingüística para dar una apertura a una libertad política. Y Joyce estaba muy consciente de eso, porque la sombra de estos cambios estaba muy viva, porque todos los irlandeses nacidos en el siglo XIX
tiene este sentido de amor-odio, porque fueron todos supervivientes. Entonces, ¿qué significa ser superviviente? Significa también tener un sentido de ser culpables para sobrevivir, culpables por ser miembros del imperio, que fueron encargados en el momento de este gran hambruna, pero también optimistas porque quizás había la posibilidad de independencia. Y Ulises como libro está basado en esta serie de juegos y chistes, de culpabilidad y sobre todo una modernidad, un rechazo al pasado con posibilidades a futuros mejores. Y fue escrito, como digo, durante la Guerra de la Independencia irlandesa. Se publicó 2 meses después del tratado que nos daba nuestra independencia. Entonces, cuando Joyce estaba escribiendo, había todo eso en alrededor. Y él lo escribió en estilo de algunos periódicos. Es celebración de un día, como cualquier periódico. Tiene muchas diferentes voces, como un periódico. Tiene voces feroz, tiene voces muy pesados. Está lleno de títulos como un periódico. Pero con una diferencia, porque el periódico de hoy sería olvidado mañana. Pero Ulises es un libro que casi congela un día y todavía lo celebramos más que 100 años después. Entonces, es muy interesante este juego de estilos, fotos lingüísticas de varios momentos. Y está también basado en el Odyssey, ese mito griego, que es otra cosa. Pero a mi juicio es esta serie de fotos lingüísticas de diferentes momentos, en el conjunto una foto de cómo es ser humano en aquel momento. Y terminó con una celebración de una mujer irlandesa, que en un momento fue una cosa, bueno, transgresiva, porque hablaba de una mujer sexual, que en una Irlanda católica, conservadora, tuvimos la revolución más conservadora en la historia de revoluciones en Irlanda. Escribir una mujer así fue una cosa muy transgresiva, pero también llamó la atención a una Irlanda perdida, una Irlanda pre-británica, una Irlanda celta donde los dioses fueron mujeres y fueron las mujeres que mandan, y fue una Irlanda donde la sexualidad no fue una cosa, bueno, mala, pero fue una cosa para celebrar. Y es interesante que la última palabra en Ulises es sí, es un momento orgásmico para esta mujer. También es un sí a la independencia de una Irlanda nueva que está en el momento de su llegada a la independencia. Fue un sí a las mujeres, y Joyce ama a las mujeres, ama mucho a su esposa. Tenía su patrocinador, el patrocinador fue Sylvia Beach. Él le regaló en dinero de hoy millones de dólares para facilitar su trabajo. Fue así a ella, y quizás en este sí había un no también, un no al pasado, que fue también importante. Entonces yo creo que en traducir el monólogo de Molly Bloom para una audiencia mexicana, también quizás hay ecos de un momento revolucionario en México, una revolución muy modernista también, pero obviamente con un toque mexicano. Y me gustaría escuchar a estos lectores mexicanos y cómo ellas interpretan a Molly Bloom. Y gracias. Muchísimas gracias. Ayer que tuvimos otra
otra presentación de este libro en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro, obviamente las lecturas fueron otras. Entonces agradezco esta perspectiva desde dentro y desde otro lugar de lectura que se suma al abanico de interpretaciones que estamos compartiendo y celebrando en estos días. Muchísimas gracias, Robert. Ahora paso la palabra a Irene. Bueno, la profesora Irene Artigas es conocida por muchos aquí, pero pues, no por todos, y aunque su semblanza completa sería muy larga, voy a leer solo un par de cosas para quienes no estén familiarizados con Irene. Como dije hace un momento, ella es profesora del Colegio de Letras Modernas y también del posgrado en Letras y en Literatura Comparada de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran traductorías, traducción, autoría y género en las reescrituras de Anne Carson, María Negroni y Pura López Colomé, que se publicó en el 2023, la obra de Verónica Gerber Bichechi, Entre palabra e imagen visual, en Ínsula, que se publicó en el 2024, y Estudios en homenaje a Montserrat Cots, que se publicó en el 2022. Es decir, selecciono de entre las muchas publicaciones de Irene aquellas que tienen que ver directamente con no solo traducir, sino pensar la traducción como una forma de apropiación. Muchas gracias, Irene, y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Aurora. Es para mí un placer estar aquí con el embajador de Burka, con Luz Aurora Pimentel y con Aurora, que me invitó a contarles mi lectura de este libro. También les agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí. Les voy a leer, tengo una fijación por leer, así que pues no hay otra. Tejiendo y destejiendo aprendiendo de Luz Aurora Pimentel es una celebración, no solo por conmemorar el centenario de la publicación de Ulises de Joyce en 1922, sino por ser parte de una serie de libros que la Facultad de Filosofía y Letras publica para festejar sus primeros 100 años en 2024. Aunque la fiesta no termina ahí, en 2025 Pimentel cumplirá 60 años como profesor de la UNAM. La Cátedra de Estudios Irlandeses se acerca a los 3 años de su instalación y contamos ahora con este lujo de traducciones y estudios del monólogo de Molly Bloom para tejerlo y destejerlo. Ayer, en la clausura del coloquio de literatura comparada en los salones de Hilo, Gabriela García Ubar nos recordaba que a los textos hay que hacerles preguntas, y esto es lo que intentaré hacer aquí. Preguntas para el libro de Luz Aurora, y también hay que aprovechar que está aquí para hacerle algunas preguntas a ella, como el examen. Recordemos que el término traducción puede referirse tanto a un producto, un texto, como a una actividad, el proceso que lleva a ese texto, y además también a un ámbito de estudios. La traducción es entonces algo muy complejo, inscrito en situaciones culturales particulares, a las que David Kaplan piensa con 3 niveles de visibilidad. El primero es como la punta de un iceberg visible y se relaciona con lo tangible, el producto de una traducción. El segundo nivel de la traducción que menciona está parcialmente sumergido y se relaciona con el cómo se hace una traducción, es decir, con sus procesos. El tercer nivel está fuera del marco, es invisible e incluye a los procesos más escondidos de la traducción, sus motivaciones
y valores, las ideologías que rigen tanto los procesos como el producto. Pensemos en la estructura de tejiendo y destejiendo a Penélope en términos de esta triada, para ver cómo subvierte las traducciones a las que se nos ha acostumbrado y cómo incomoda estos tres niveles de tratar. El libro que tenemos en esta edición de la facultad, que eso me trae loca, miren el lomo. O sea, el lomo es una foto de la facultad. Dicen el lomo de la solapa, tiene la foto de una parte del edificio y en el interior de la cubierta tiene también dibujos de la facultad. Pero bueno, es que el libro es el producto visible y tangible de estas traducciones. Como se nos anuncia en el prefacio, porque también el libro tiene un prefacio, presenta 4 versiones del monólogo de Molly Bloom, el capítulo 18 de Ulises de James Joyce. La primera de estas versiones, la fluida, tiene, como dice Pimentel, todas las anomalías e idiosincrasias léxicas, sintácticas y semánticas del original, sin signos de puntuación, como en la versión en inglés en el libro de Joyce. La segunda está escondida, y consta que no dije escondida, pero quise decir está escondida, marcada con diagonales sencillas o dobles para marcar ciertas pausas cortas o más largas, para crear lagunas de sentido que me permitieran a mí, esgrimista, recursivas, como dice Pimentel, que le permitieran a ella entender lo que iba traduciendo. Prefirió hacer esto a usar comas, puntos y comas, signos de interrogación, de exclamación, puntos, etc., para no borrar completamente el hecho de que algunas palabras pertenecen al mismo tiempo a varias cadenas de pensamientos en curso. Igual en un ratito nos puede explicar un poco cómo hizo para tomar esta decisión. Y es que traducir es siempre elegir, además de ser una actividad que suele alejarse de cualquier prescripción, porque siempre depende del texto particular que se traduce, de leerlo, de entenderlo y de hacerle preguntas. La tercera versión traducida establece contextos y referentes de muchas situaciones específicas del monólogo. Está intervenida, voy a decirlo así, con colorcitos según el amante de Molly o el referente contextual. Como dice Luz Aurora, es un texto escandido y cromotextualizado que me hace pensar a mí en una lectura que en el 2019 hace Silvia Cabiu de un texto de Susan Basnet y que es una traducción-ensayo de dicho texto con la forma de una carta escrita con diversos colores para enfatizar los diferentes modos de enunciación utilizados. Y les voy a enseñar, aunque está así, de lejos por ahora, cómo se ve esa traducción de ensayo. Así empieza. Luego, si quieren, se acercan. Se les enseño mejor. Por ejemplo, en este ensayo se resaltan en amarillo las partes en las que la traductora habla en nombre de la autora y presenta sus palabras en contralengua. En anaranjado
Se marcan las zonas en las que la traductora habla por sí misma, como eso, una traductora que responde al discurso de la autora y que es una voz con agentividad. En azul claro se resalta la polifonía invisible que hace que las voces de la autora y la traductora se confundan. Subrayemos que este uso de marcas cromáticas, tanto en el caso del texto de Capiu como en el de Luz Aurora, se deriva de las posibilidades de las herramientas tecnológicas de las que disponemos. La cuarta versión incluida en Tejiendo y Destejiendo a Penélope añade comentarios al margen de la traducción que, para seguir con lo que ella llama eros pedagógico, ofrece su propia memoria lectora y aviva el sentido del monólogo del texto de Joyce. Me gustaría agregar que cada una de las versiones, según el orden que aparecen en el libro y que es el que estoy siguiendo, incorpora a la versión anterior, por lo que tenemos en la versión 4 un palincesto de palincestos, con menos o más capas, y que la experiencia de leer cada uno de ellos es distinto. Me da por preguntar qué otras versiones se le ocurrieron a Pimentel seguir haciendo y cómo hizo para evitar seguir con ellas. Recordemos que traducir es siempre una cuestión de elecciones y que este libro también nos invita como lectoras a elegir el orden en que nos acerquemos a sus partes. Además de las 4 versiones mencionadas y de su prefacio, tenemos un ensayo sobre el monólogo interior en general y sobre el monólogo específico de Molly Bloom, caracterizado, como saben, entre otras cosas, porque no está enmarcado narrativamente y porque no tiene, como mencioné, un solo signo de puntuación. Se trata de un flujo indiferenciado que produce vértigo, desorientación e incluso ahogo, como juega Pimentel al explicar. También se incluyen glosas de diferentes fragmentos presentados en inglés y en español. El monólogo, en otra sección apasionante, según yo, que nos hace desear que ese ejercicio de explicar cada parte del texto siguiera y siguiera. Espero que se vaya viendo que este libro no es solo el producto al que el término traducción se refiere, sino que también nos hace conscientes de los procesos que hacen posible que lo tengamos en nuestras manos. Incluye el cómo se hizo, qué se necesitó para hacerlo, cómo alguien animó a la traductora a traducir, cómo surgió de lecturas grupales y de innumerables cursos. Su intención didáctica es clara, su urgencia por entender a fondo y su sentido celebratorio también. Y, por si fuera poco, es un ejemplo de lo que los estudios de traducción consideran ser un giro interno mayúsculo, caracterizado por un creciente interés en los aspectos creativos, experienciales y subjetivos de la traducción. Este movimiento dentro de la disciplina cuestiona la percepción que supone que la traducción es solo una forma derivada de la escritura. Para Silvia Capiu, ambos son actividades creativas y el texto de Pimentel lo ejemplifica al ser un proceso personal con agentividad que subraya continuamente que hay alguien traduciendo, intentando leer un texto, glosándolo, inventando formas de entenderlo y hacerlo entender, coloreándolo, añadiendo anotaciones y prefacios, eligiendo opciones, leyendo conjuntamente, llenando huecos de sentido y muchas otras cosas que no alcanzo a enunciar.
una traducción que hace evidente que hay alguien ahí haciendo todo esto, tejiendo y destejiendo, jugando y haciéndonos jugar con un texto. Realmente es una gran suerte tener un libro así y estar aquí presentándolo con ustedes. Muchas gracias, Irene, por el recorrido, por muchas de las cosas que pasan en este libro. Y quisiera mencionar que además de las referencias que la propia Luz Aurora nos da en uno de los prólogos sobre este proceso, hay otras que no están mencionadas ahí y hay una en especial a la que quiero invitarlos. En la página de Descarga Cultura UNAM, en el 2022, Luz Aurora grabó ahí un podcast donde ella da una breve introducción al monólogo de Molly Bloom y donde después lee en voz alta una selección de fragmentos del monólogo, es decir, donde Luz Aurora no solo le dio todo el trabajo de la traducción, sino también la voz, el timbre, los matices sonoros a la voz de Molly, y este es un material de libre acceso como todos los de esta página de la UNAM. Entonces espero que saliendo de aquí todos corran a consultar en su teléfono o en la computadora en casa este podcast y esta lectura que vuelve delicioso el abordaje de la obra, de una obra que en algunos momentos puede parecer un poco intimidante, pero que guiados por todos estos recursos creados por Luz Aurora y por quienes comentan el trabajo de Luz Aurora, todo el proceso se vuelve mucho más amigable. También quiero comentar que aunque desde el 2022 hubo entregas parciales de estas traducciones o de la primera de las traducciones que se publicaron en otras instancias, el libro que publicó la facultad, y que está a la venta el día de hoy, recuerden que pueden llevarse su ejemplar, es el único que incluye todo el proceso completo. El recorrido de llegada, las 4 versiones, todos los comentarios, los colores y todo lo que ya nos explicó Irene. Entonces, no se lo pierdan porque es solo aquí, en esta colección llamada Hecatos, que se creó para celebrar los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras con el nombre de Facultad de Filosofía y Letras, y donde está incluido este libro y otros de grandes investigadores de nuestra institución. Ahora sí, dejo de provocar suspenso y le paso el micrófono a la celebrada del día de hoy, a Luz Aurora, que seguramente nos platicará más cosas, además de dar respuesta a las preguntas que le lanzó Irene. Luz Aurora. Bueno, antes de contestar ninguna pregunta, yo quiero empezar diciendo que es parte del proceso y por qué me llevó a este exceso. Yo tengo que confesar que no me gusta traducir. No me gusta traducir, pero la vida me ha puesto a traducir las cosas más difíciles de este mundo. Me puso a traducir El Rey Lear, me puso a traducir Macbeth, y solo acepté ese reto. Lo que pasa con la traducción, digo, hay grandes traductores y aquí están muchas traductoras y traductores que han hecho grandes trabajos de traducción que realmente me parece admirable, pero yo personalmente siempre me siento muy mal, siempre me siento con la sensación de no, así no era. Y entonces saco no sé cuántas versiones y pues ninguna era. Y entonces, ¿qué voy a hacer? La solución con Jesús pues fue fácil, porque yo le mostraba un abanico de posibilidades y ella las actuaba. Entonces la que mejor funcionaba sobre escenas, esa era la que escogíamos. Entonces, bueno, ya el proceso se volvió gozoso y no una tortura. Siempre que tengo que traducir es una tortura,
La segunda vez que tuve que traducir fue en mi tesis de doctorado. Alessandra Lima, digo, por favor, hasta me compré la traducción de Rabasa al inglés para no tener que hacerlo yo, y justo el pasaje que escogí de Alessandra Lima, él se lo saltó olímpicamente y lo tuve que traducir yo, entonces estaba yo desesperada. Y luego, ahora, ¿sí? Cuando Juan Carlos Calvillo en 1922, como era el centenario de Ulises, y yo desde que regresé con una maestría en literatura anglo-irlandesa, vine a inocular a todo el mundo con los irlandeses, los quise inocular con Yeats, pero pues no tuve mucho éxito, pero con Joyce sí, entonces quedaron inoculados para siempre, les encantó Joyce y bueno, ya. Entonces, cuando Juan Carlos Calvillo me dijo que pues yo que tradujera para el centenario, de alguna manera me sentí obligada porque pues, se supone que yo vine y planté ese virus joyciano en esta facultad. Bien. Y hasta pensé, ay, qué bueno que no es el monólogo de Steven, porque ese sí hubiera dicho que no de entrada. Pero bueno, como lo digo ahí en el prefacio, de veras, Sancho Panza, modificado por Freud, Dios protege la inconsciencia. Sí, porque eso que pensé, dije, qué bueno que no es el de Steven, el de Molly me lo he hecho. Sí, como no, qué cosa más horrible. Y es que un monólogo interior como el de Molly Bloom, sin mediación narrativa, no hay nadie que le introduzca, nadie que le enmarque, nada. Se presenta dramáticamente allí a la mitad de un tren de pensamiento. Yes. ¿Cómo que yes because? Digo, las oraciones no empiezan con sí, pero sí, ¿por qué? No. Eso falta lo de antes. ¿Cómo que sí, por qué? Pues no. Entonces tiene uno la sensación de haber abierto una compuerta y que tiene uno que saltar literalmente al vacío, a un torrente, y encima de todo no hay asideros, no hay puntuación, no hay nada. Entonces uno se ahoga. Y yo misma me ahogaba, porque una cosa es medio entender ahí conforme va uno leyendo, y ya leyó todo el libro, ya tiene el contexto. A la hora de las frases en sí, dije, ¿qué hago? ¿Le pongo puntuación? Dije, no, pues es que eso es hacer a Molly algo banal. No. Entonces dije, pero yo tengo que hacer algo. Porque miren, les voy a dar un ejemplo nada más. Hay un momento en que Molly dice, bueno, pensando en unos jóvenes que vio encuerados, echándose clavados desde un punto de la bahía de Dublín, que ella dice que eran unas bellezas, ¿dónde está? Y que dice, ahorita les digo en inglés y en español. I'm sure he's very distinguished. I'd like to meet a man like that, God. Not those other rock besides he's young, those fine young men I could see. Y entonces eso ya está jugando con la idea de que se va a seducir a Steven, ¿okay? Y entonces eso la lleva a pensar que es un hombre distinguido y no como esos otros cochinos que ella ha conocido, y eso la lleva a pensar, claro, en estos preciosos hombres desnudos que ella vio que se echaban al agua, ¿ok? Pero de pronto dice uno, I'd like to meet a man like that, God, o I'd like to meet a man like that, God, not those other rocks. ¿Cuál de las dos? Me gustaría conocer un hombre como ese Dios. Eso estaría padre, ¿no? Pero
por lo que sigue, por estos muchachos que ve echándose clavados al mar y los ve como dioses, como unos dioses desnudos. Entonces, ay, cómo me gustaría conocer a un hombre como ese Dios, o cómo me gustaría conocer a un hombre así por Dios. ¿Sí? Me decanté por la más, digamos, normalita, ¿sí? Porque me gustaría conocer un hombre como ese Dios, creo que no. Porque entonces, pero allí empiezan a sonarle a uno todas las cosas encima, porque ya en el primer capítulo, ya el amigo de Steven llamó a Steven God's Body, que es el opuesto de God's Body. Entonces está resonando ahí esta identificación de Steven con un Dios. Todo eso está allí. Y entonces uno, ¿qué hace? Pues ni modo, se le canta a uno por lo cuadrado, que fue lo que yo hice. Digo, yo soy más bien cuadrada. No me atreví. Eso es todo, no me atreví. Tenía yo muchas ganas de traducir, ay, cómo me gustaría conocer un hombre como ese Dios. Pero no le quise dar ese estatus a Steven, aunque ha estado ahí flotando de maneras invertidas, de maneras irónicas, de todas las maneras posibles. No se lo quise, y si se lo hubiera dado, es muy difícil. En fin, ¿qué pasó esta vez? ¿Quién me sostuvo en mi disgusto con la traducción? Pues el eros pedagógico, porque dije, pues es que si hago esta traducción, o sea, yo necesito entender, y luego entiendo estas cosas que ya son un poco, he sido acusada muchas veces de sobreinterpretar los textos. Entonces dije, no quiero ser acusada una vez más de que quisiera conocer un hombre como ese Dios. Dije, no, eso es demasiado. Hay que calmarse. Y entonces empecé a decir, bueno, ¿y qué tal si hago canciones para mí? O sea, originalmente la idea surgió para mí, para poder entender este torrente y no ahogarme, porque uno se ahoga. En el discurso de Molly, que no se acaba jamás, uno se ahoga. Y entonces me inventé estas lagunas de sentido para yo traducir. Y en el proceso dije, ay, qué buena idea, esto es muy útil para un lector, porque si me está sirviendo a mí para entender y traducir, pues al lector también le va a servir para traducir, ¿sí? Y ya me seguí, y entonces ya quedé más contenta, ya no quedé tan descontenta de que así no era, porque se me ocurrió esta salida didáctica. Y como se me da por la didáctica y la explicación, dije, pues. Luego, otro problema con Molly, y bueno, con cualquier monólogo interior, y sobre todo un monólogo interior no enmarcado, es que es un proceso de conciencia que no tiene destinatario, ¿sí? De tal manera que no hay nadie a quien explicarle quién es he, ¿sí? O sea, uno ya sabe quién es he, ¿para qué digo que he, Pod, he, Leopold, he, Boy? No, o sea, ya sé, no me importa. Pero el problema aquí es que esta mujer tan sensual, más allá de lo sensual, y sí, lo quiero decir así, este monólogo es una putería. Dios mío, no piensa en otra cosa. Hay una página en que casi como capas geológicas aparecen 5 he's, y cada he tiene un referente diferente. Por otro lado, si uno ya leyó todo el libro, uno ya se enteró que Molly ha tenido por lo menos 25 amantes. En el capítulo anterior nos enteramos que ha tenido 25 amantes. Y en ese estar divagando, uno le recuerda al otro y se van superponiendo, insisto, como capas geológicas. Y bueno,
en mi traducción, porque dije, bueno, ¿y qué tal que le pongo colorcitos a cada giro? Azulito para Bloom y verde para Boylan y magenta para Steven, que es el ya está pensando. Perdón, ¿qué es esto? No. Ya está pensando que va a seducir a Steven, ¿ok? Entonces, azul para Bloom, verde para Boylan, magenta para Steven. ¿Y qué hay de los otros 22? Pues mi sabiduría tecnológica no me dio para encontrar más colorcitos, entonces el amarillo es para los otros 22. Entonces decidí ponerle colores a las referencias y hacer resaltar una característica muy especial del monólogo de Molly Bloom, que es su tendencia a la generalización. Y eso va en inglés, porque, y se nota visualmente en estas versiones cromotextualizadas, se nota la incidencia del gris, porque constantemente o se está peleando con el mundo, o se está peleando con los hombres en general, o se está peleando con las mujeres a las que envidia o con las que siente rivalidad. Y entonces ahí sí hay un destinatario, y ese destinatario son los hombres en general, Kathleen en particular, y así se fue armando, y me di cuenta que esto que estoy haciendo es una traducción didáctica, surgida de mi insatisfacción de traducir, porque siempre tengo la sensación de que así no era. Pero si tiene un valor didáctico, entonces ya no me frustró tanto. Y lo último, dije, pues que no nada más son las referencias a los amantes, son las referencias en general a los episodios de su vida, a los contextos de su vida. Y esto solo se puede entender si uno ya leyó todo el Ulises, porque Molly está en la imaginación de su marido, de Leopold Bloom, todo el tiempo. También está en los chismes de los dublinenses, como, mira cómo me acosté con ella cuando iba en un coche que se me echa encima, no, es un chismarajerio espantoso. Pues gracias a eso uno va armando un contexto en el que todo esto que piensa Molly Bloom, en un lenguaje que rompe todo principio lógico sintáctico para acudir a un principio asociativo que no tiene una función comunicativa, porque justamente no hay un interlocutor para que uno tenga que decir, bueno, es que Pedro, sí, hombre, el panadero de la esquina. ¿Uno para qué explica? ¿Uno para qué usa aposiciones? Para el otro. Oye, Pedro, sí. Pedro, tú. No, pues ese de panadero de la esquina. Sí, claro. Las aposiciones tienen una función plenamente comunicativa. No hay ninguna en el monólogo de Molly Bloom. No hay ninguna explicación, no hay ninguna contextualización. O sea, ¿y para qué? Si ella no está pensando. Sí, esto es muy especial y muy típico de todo monólogo interior. ¿Sí? No hay función comunicativa, no hay principio de encadenamiento lógico-sintáctico, no hay contexto, y eso desquicia mucho. ¿De dónde sale ese contexto? Del resto del libro. Y entonces esa fue mi última etapa. Dije que bueno, los colorcitos por un lado, la expansión por otro, y qué tal que al margen les platico todo el contexto. Y luego se me fue desbordando. Digo, es que si se fijan en la última página del monólogo, ya es que no, ya es un atasque verdadero. Síguense. Ok, miren, ¿ven el margen? Está lleno de explicaciones.
Y luego ya, al final, ya, o sea, con tanta apoteosis, pues ya el margen se me fue hasta abajo. Bien. Y allí yo tengo que hacer la mención de infinito agradecimiento a Federico Saracho, que me salvó de una crisis, o sea, mujeres al borde de un ataque de nervios, así estaba yo, porque esta monería, los colorcitos, la canción, la que sabe qué, y luego las explicaciones al mar, se me descuadró todo. Entonces mi texto tenía una bola de párrafos que no tienen nada que ver, porque justamente este monólogo no tiene párrafos. Bueno, de una página a otra ya había un párrafo. Ay, no. Las explicaciones al margen, pues no eran porque eran las de la página anterior. No, de veras, llegué con Federico llorando y me salvó. Y quedó muy bonito, Federico, gracias. Porque sí, era un horror. Ya no lo quería yo tocar porque ya lo había yo destruido todo. Pero pues esta es un poco la historia de esta traducción. Digo, no sé si quisieran hacer preguntas, pero sí sé decir que mi infinita insatisfacción por la traducción me llevó a my haven, mi refugio, que es lo didáctico, que eso sí sé que lo hago bien y se verá. Entonces dije, bueno, eso aquí, lo sabemos muy bien. Aquí lo didáctico es lo que me va a salvar de las insatisfacciones de la traducción. Pues muchas gracias, no sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, no contesté ninguna de tus preguntas. Porque me instalé en contarles cómo no me gusta traducir y qué hice para compensar esta insatisfacción. Pero tenías algunas preguntas que pues ya se me olvidaron. Digo, consideren que el mes que entra cumplo 60 años de antigüedad, ya soy una reliquia. Sí las contestaste. Sí las contestaste porque muchos tenían que ver con cómo hacer para detenerte de seguir con este aislamiento de que cada vez que tratas de explicar algo, tienes que explicar otra cosa más y otra más. Eso me llevaría mucho más lejos que Molly a un monólogo como de 700 páginas. O sea, si cada cosa que digo, por ejemplo, no, hay una cosa extraordinaria donde Molly piensa que ay, qué barbaridad, cómo trajo Bloom a Steven, este muchachito que además, claro, pues como buen comunidad tan apretada que era Dublín en ese momento, donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Molly conoció a Steven cuando tenía 11 años, entonces todavía lo ve como este pobrecito niño, ¿no? Y entonces de pronto dice ahí está, se los leo en inglés. De pronto dice, ¿cómo trae a Steven aquí? ¡Qué barbaridad! Y ahí mis calzones recién lavados, antes no, estaban más cochinos los calzones, ¿cómo se atrevió a meterlo a mi cocina? Está bien indignada Molly, y de pronto empieza a decir, ay, ¿y por qué no se quedó a dormir? Ya empieza el gusanito allí, ¿no? ¿Por qué no se quedó a dormir? ¿Sí? Y dice, I wonder why he wouldn't stay the night.
I felt all the time it was somebody strange he brought in instead of roaming around the city, meeting God knows who, night walkers and pickpockets, his poor mother. Fíjense la secuencia, o sea, esto, ¿por qué será que no se quiso quedar a dormir? Todo el tiempo pensaba que había traído un extraño, en vez de andar vagando por toda la ciudad. Dios sabe que podría encontrar putillas, ladrones, a su pobre madre. Órales. Ese sí lo traduje tal cual. Y la contigüidad es muy escandalosa. Que Steven se va a encontrar a putillas, a ladrones o a su pobre madre. Uy, pero ahí está, ¿no? Entonces, hay otra cosa que les quería decir. ¿Quién sabe? Ya se me fue. No, seguramente no es importante, pero bueno. No sé si alguien querría preguntar algo. Comentar algo. Sí, Juan Carlos. Pues nada más que su pobre madre está muerta. Que su pobre madre está muerta. Sí, claro. Se va a encontrar el fantasma. Pero además, eso nos perturba mucho, porque lo que hace aflorar en ese tercero, en ese otro que nada tiene que ver con Steven y su historia, es este esfuerzo de Steven por romper con su madre, que le dice, ¿no? Vampiro, profanador de cadáveres, ya vete y déjame vivir, que es horrible. Entonces digamos, conflicto que tiene Steven con su madre aflora aquí ¿cómo se llama? En Molly, de manera lúdica, inocente, porque ella no tiene ni la menor idea de ese conflicto de Steven con su madre, de que se podría encontrar putas, ladrones o a su madre. Uy, pero lo mismo pasa con estar ensoñando con Steven, y al mismo tiempo estar acordándose de unos perros y de cómo estuvo asusando a los perros, y entonces acaba poniendo a Steven en contigüidad con los perros, y es inevitable que el lector sienta Dog's Body, que es la inversión de God's Body, y eso yo no sé cómo se podría traducir. Sería un quebradero de cabeza, no tengo ni la menor idea. Eva, ¿tú tienes alguna idea? O sea, porque en español no es tan fácil. En inglés es muy fácil invertir God y que nos quede dog. El perro no es más que la inversión de Dios, que es terrible, ¿ok? Pero ¿y en español? O sea, y si cuerpo de Dios es la hostia y toda de la liturgia, que el cuerpo de Dios está en la hostia, el cuerpo de Dios, God's Body. Pero Bob Mulligan lo invierte juguetonamente para decirle a Steven que es un Dog's Body. ¿No? Eso, tradúzcanlo. Se los dejo de tarea. Una sección para Sí, Eva. Inevitablemente tengo que decirlo. Sí que te echaste un salto al vacío. Yo participé de alguna manera en la presentación de Kirlia y sé lo que quisiste hacer y el entusiasmo. Debo decir que no te creo del todo que no te gusta traducir. Lo que pasa es que siempre encuentras otra manera de llegarle y que es, yo creo, muy auténticamente la parte didáctica. Pero no solo eso, yo creo que todo traductor
tiene ego, por empezar, ¿sí? De pretender, ¿sí? Que puede decir. Y yo solo agregaría que siempre, ¿sí? Uno dice, así no era. O sea, no eres la única, ¿no? Y por eso uno cuando revisa sus propias traducciones dices, así no era, ¿no? Yo reviso traducciones de hace 15 años y digo, pues así no era. Y no solo son errores que me encuentro, ¿sí? Sino así no era. Lo de Molly Bloom es de verdad, bueno, yo por eso vine, bueno, por un lado felicitarte, ¿no? Yo creo que te metes tanto tú en un texto, porque me consta cómo te metiste en King Lear, que uno casi lo memoriza además cuando está traduciendo. Tú te metes, entonces después de la enésima lectura ya te suena hasta bien, porque ya te lo aprendiste. Ah, ya está, ¿sí? Suena bien, sí. Ese es otro obstáculo sí. En el proceso sí. De traducir. Sí. Y bueno, la otra cosa que has hecho es que al meterte en el monólogo de Molly Bloom, ¿no? Y tratar de entender dónde hay una pausa, dónde hay pausas más que rupturas sintácticas o de pensamiento, ¿sí? Y tú tienes que decidir, a ver, aquí le paro, bueno, aquí hago pausa y me sigo o no me sigo, pero te tuviste que meter al texto de maneras incluso que el lector no se mete, ¿sí? Sí. Ni de chiste. Yo he leído sí, el monólogo de Molly Bloom, lo he visto representado y ahí voy captando algo, pero traducir significa leer con absoluta pasión, que es lo que tú haces, ¿no? Y te vuelves en una intérprete del texto, porque traducir es interpretar, no es pasar de una lengua a otra. Y si encima de interpretar te tomas, porque así eres, ¿no? Te sigues, ok, ya interpreté, ahora me sigo y ahora comento, y te seguro te faltó espacio para los comentarios. Bueno, has hecho una hazaña y yo expreso mi admiración, que siempre te he tenido por eso. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, señora. Pues hablando de esto, déjenme contarles algo, ya me acordé que era lo que les quería contar también, que acabé apropiándome tanto de Molly. Había una dimensión muy complicada, digo, entre todo lo complicado, un pedacito muy complicado es traducir las palabras que tienen referente en el mundo real, pero que esos referentes dejaron de existir, ¿sí? Y esto sobre todo en la lencería, ¿sí? 80 palabras para lo que simplemente llamamos fondo, ¿sí? Bueno, el corpiño, los bloomers, los calzones, los ligueros, bueno, eso fue un quebradero de cabeza espantoso. Bueno, después que terminé el monólogo, durante meses abría yo mi computadora y me ofrecían toda clase de brasieres, no, qué barbaridad. Pero no solo eso, sino el día que me contactó Mirna Ortega y dijo que sería buena idea grabar el monólogo de Molly Bloom, en la que primero pensé fue en Emoé, pero confieso que me dio una mordida de celos en el corazón y dije, no, Molly Bloom es mía, tiene mi voz, nadie más que yo la va a grabar, ya. Bueno, no sé. Sí, porque la traducción es creación. Porque sí, me apropié, ya, yo era Molly Bloom. Bueno, no dije eso. No me citen. Y estuve a punto de decir brincos diera, pero ¿algún otro comentario o pregunta? Justo haciendo referencia a cómo nos comentó que tradujo Shakespeare con una actriz que estaba representando
y el monólogo, ¿no? Siendo también esta parte, pues de cierta manera un poco performativa, siendo un personaje hablando, ¿no? Bueno, aunque sus pensamientos, pero hablando. Esta misma técnica pudo haber sido aplicada aquí, si no, ¿por qué no? ¿O qué ventajas hubiera ofrecido? ¿O por qué no incorporarlo? ¿O por qué sí? Fíjese que de alguna manera estaba interiormente incorporado esa voz de Molly Bloom enojándose, estaba dentro de mí enojada, diciendo chingaderas así. ¿Qué se están creyendo ustedes? ¿Qué? Sí, tú, huelepedos con tus niñitas ahí, cantantes, bola de huelepedos, quién sabe qué. Me estaba sonando allá adentro. Quizá por eso es que a la hora de vocalizarlo ya y hacer la grabación, me vino esa mordida de celos ahí, de que no, si Molly me ha estado hablando acá adentro en español y en español mexicano, entonces es mía y además tiene mi voz, ¿sí? Lo cual me perturbó un poco, ¿sí? O sea, como Flaubert, que Molly soy yo. Bueno. ¿Dijiste español mexicano? Sí. Muy bien, muy bien. Eso me parece muy bien. Porque bueno, no existe un español estándar para todo el mundo. Pero no me imagino, con perdón si hay algún argentino, a Molly Bloom hablando en argentino. Pero porque yo soy mexicano. No sé. Pero tú dominas pensé mucho eso, porque dije, no, un español neutro no desvirtúa todo lo que es Molly Bloom. Tiene un inglés irlandés tan coloquial, ¿sí? Entonces le traté de dejar y hasta inventar cosas, ¿no? Cuando está tan enojada con los ateos, qué enojada se pone con los ateos. Ya, quítense esas telagrañas. No sé cómo está en inglés, pero yo decidí ponerle telagrañas, porque así le sale a Molly, le salen luego palabras incorrectas que son de veras idiolectales a morir. Entonces eso no se puede traducir en un español neutro. O por ejemplo los nombres, luego tiene cosas muy chistosas. Las cosas que se le ocurren además es una maravilla, porque de pronto se pone a pensar, Bloom, pues nunca me hubiera imaginado que yo me iba a llamar Bloom, ¿no? Y entonces dice, pues que qué bueno, ¿sí? Que se casó con alguien que se llamara Bloom. Dice, pues bueno, it's better than Breen or Briggs, does Bray, or those awful names with bottom in them, Mrs. Ramsbottom, or some other kind of a bottom. Entonces, en las traducciones que vi, por ejemplo, ¿quién? Subirá. Pues en algunas traducciones, ya no sé si esta de Marcelo Zavaloy, lo deja como tal, Mrs. Ramsbottom, pues es que no. Ahora, yo le eché muchas cremas a mis tacos, porque bueno, yo opté por más cosas, ¿no? A ver, pues bueno, es mejor que Breen o Briggs, nombre de abrigo, o esos nombres horribles que acaban o empiezan con culo, la señora Duculó o la señora Angulo, que se la metan por el culo. Esa ya fue una adición mía, porque eso lo dice Molly Bloom. Pero todo este juego vagamente obsceno con los nombres, uno no puede dejar el nombre tal cual, porque entonces se pierde toda esta loquera. Es que las cosas que se le ocurren a esta mujer es de no creerse lo que se le ocurre, de veras. O sea, nombre de abrigo, Briggs, ¿no? Pues sí, bueno. Algo que me gusta mucho de la traducción es el humor.
¿El qué? El humor. ¿El de Molly Bloom? Sí, bueno, ¿cómo lo puedes tú transmitir y expresar, ¿no? Porque en otras traducciones, tú ahorita dijiste Subirás, ¿no? El mismo, ¿cuál es el otro? Valverde, estas antiguas traducciones. Son de un tieso. Sí. Que no entiendes al personaje. Es un personaje tan abierto, tan relajado, tan dicharachero. Por eso, tan poco solemne, ¿no? Y luego la llaman Maruja Bloom, no sé quién. Maruja Bloom, sí, ¿no? Amor y Bloom, Maruja Bloom. Sí, sí. Por eso, ¿no? Entonces, esto que acabas de decir de Angulo y demás, bueno, ese es Molly Bloom hablando, ¿no? Sí. Ella vive en Dublín, ¿cómo dices tú? Es dicharachera, desde el principio, ¿no? Metkin Pike Houses, ¿no? O La Rosa de Castilla y todo esto. Y ella habla del sexo y habla de la menstruación y habla de ser mujer muy abiertamente. Sí, sí. Y eso lo conservas mucho en la de. Pues sí, lo más que se pudo, ¿no? O sea, cuando está enfurecida en contra de la Kathleen Kearney, que es su rival, sí, operística, y sus niñitas, entonces le puse que las niñitas huelepedos, porque está enojadísima, ya no me acuerdo qué dice ella en inglés, pero es algo equivalente de desprecio, ¿no? Y de, ay sí, a ver señora Calesa, yo pensé que era carreta o lo que sea, ¿no? Para mostrar ese desprecio, porque si algo tiene Molly es enfática en todo lo que piensa y vive. Cuando se queja de su condición de mujer, se queja en serio, o sea, sí, ¿verdad? Ellos tienen todo el dinero y nosotras nada, tenemos que estar aquí esperando a ver que nos compren un pinche sombrero, y sí, meto mis pinches por aquí, mis carajos por allá, mis chingados por allá, tampoco le exagero, porque no quiero tampoco que sea una Molly totalmente vernácula y que esté hablando nomás con puras chingaderas, no. Pero sí está salpicado de carajos y pinches y en fin, ¿no? Sí. La irreverencia, totalmente la irreverencia. ¿Qué es lo que se logra con el monólogo interior? Ninguna descripción desde un narrador o presidente o lo que sea lograría esa cercanía de un pensamiento sin censura, sin freno, sin nada. Estamos totalmente en la mente de alguien sin intermediario. Claro, eso se presta también a lo difícil, por lo que tú decías. No hay marcadores y dónde empieza y termina, pero es la gran contribución de Joyce en inglés al monólogo interior, esa creación para meterse dentro de un personaje y no dejarlo salir de él, y este monólogo tan largo. Totalmente. Y bueno, Joyce es el que crea esta forma narrativa, de esta forma de representación de conciencia. Bueno, que dicen que el francés, que Dujardin, Le Laurier son coupé, basta con leer Le Laurier son coupé para ver la diferencia. No es que no, el personaje ahí va pensando, describiéndolo todo lo exterior, entonces no es lo mismo, claro que no. El que inventa, o sea, el verdadero innovador en esta forma de representación de conciencia es Joyce, definitivamente. ¿Alguien iba a preguntar? Yo tengo nada más una pregunta, esto de lo que es un mujer, ¿por qué no habrá agradecido Joyce a Dujardin? ¿Perdón? Joyce, que cuando publica el Ulises en presentación dice que Dujardin le agradece, y dije, ¿qué le agradece? No tiene nada que ver. Bueno, pues quizá en ese momento Joyce pensó que tenía a alguien, ¿sí?, como antecesor, pero quizá no estaba calibrando lo que estaba innovando él, y simplemente lo sentía como un hermano, ¿no?
como un aliado, como un antecesor que valía la pena nombrar, ¿sí? Como alguien que ya trabajó en esta técnica. Nadie sabría de... Si no es por Joyce, nadie sabría de Dujardin, en efecto. En efecto. Por favor, ¿quién lee a Dujardin? Es una novelita bastante... ¿Sí? Nada. Digo, ¿quién lee a Balzac? Todo el mundo. Exacto. Bueno, pero no es un autor ahí perdido que nunca nadie haya leído ni nadie sepa de su existencia. Si no fuera por Joyce, ni siquiera su nombre sabríamos, ¿no? Sí, en efecto. Pero yo creo que fue por sentirse apoyado de que había alguien, ¿sí? Que había hecho lo que él estaba haciendo. Pero claro que no. Nunca he entendido eso. Yo creo que se debe a los historiadores también. Bueno, Joyce mismo lo hizo. Es que Joyce Sí, mismo le hizo el reconocimiento a Dujardin como el antecesor de lo que él estaba haciendo. Pero bueno, es posible que haya sido como un resorte, ¿no? Que dijo, voy a intentar también, algo y se fue. Y entonces innovó. Lo que él pensaba que estaba siguiendo esa técnica acabó siendo una verdadera innovación. Sí. Enorme. ¿Sí, Lourdes? Bueno, que esta traducción, este detallado, esta filigrana de esta traducción que tuve oportunidad de acompañar en este pasaje, ¿no? Justamente a los que no somos de letras modernas, pero nos enseñan de modo didáctico a valorar esta innovación del flujo de pensamiento en el monólogo interior, ¿no? Y esta temporalidad, esto que parece extenso y no. O sea, en el monólogo interior la temporalidad del tiempo son instantes y los cambios de tiempo comparado con toda la obra que ocurre en todo, que es un día. Sí. Lo de ella ocurre en la madrugada. En la madrugada, un par de horas, no acabamos de saber cuánto, pero un par de horas antes de que se quede dormida. Pero ese es otro de las características del monólogo interior, que como es la representación de procesos de conciencia y por lo tanto procesos no articulados exteriormente, entonces la velocidad del pensamiento, lo sabemos, corre de manera notable, vertiginosa, y esto no se nota tanto en el monólogo de Molly Bloom porque no hay nada alrededor, no hay, por así decirlo, un tiempo diegético exterior, un tiempo de la historia exterior que pudiera contrastarse con el tiempo de la historia interior, porque claro, cuando se trata de un monólogo interior enmarcado narrativamente, algo está pasando allá afuera, ¿sí? Nada más por ponerles un ejemplo, el inicio de To the Lighthouse, ¿sí? Mrs. Ramsey está divagando en la ensoñación, en sus pensamientos, mientras su hijo recorta unas figuritas. Pasan 15 páginas, ¿sí? Y de pronto sentimos que Mrs. Ramsey ha ido por los tiempos de su vida, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, que ha pasado mucho tiempo interior. Y afuera, ¿qué pasa? Pues el hijo sigue recortando las figuras. Ahora, la competencia narrativa, la competencia lectora, ¿sí? Porque Joyce nos enseñó a leer este tipo Joyce y Woolf, los dos, porque innovaron de manera diferente, nos enseñaron a leer de manera competente estos dos tiempos, ¿sí? Y entonces, uno como lector no piensa que el hijo de Mrs. Ramsey es retrasado mental,
que ha estado, o sea, durante 15 páginas está recortando figuritas, por favor. ¿Sí? El mismo Lo que pasa es que ese tiempo interior ha ido veloz por allí, ¿no? Lo mismo ocurre en el segundo capítulo de Ulises, en Néstor, en el que Steven está dando una clase y entonces les pregunta a los alumnos y en lo que contesta, pues se nos da cuenta, se nos hace una representación, Joyce, de todo el tren de pensamiento que está teniendo Steven al mismo tiempo. Y uno no lo lee como que los alumnos sean retrasados mentales y se tarden tanto en contestar, no es eso. Uno aprende esta convención literaria en la que el tiempo interior corre veloz, ¿sí? Y aunque ocupa más páginas porque corre veloz, mientras que el tiempo exterior ocupa menos páginas porque corre como corre el tiempo cuando es allá afuera, ¿sí? Entonces, estas formas también son muy innovadoras de la literatura del siglo XX, que nos enseñaron a leer esta representación de conciencia en capas de tiempo, ahora sí que velocidades temporales diferentes que podemos adaptar y leerlas como algo que está ocurriendo en simultaneidad, ¿sí? Y no en los mismos planos, ¿no? Y bueno, aprovecho esto, qué bueno que me lo recuerdas, Lourdes, porque yo también quiero agradecer a este, a veces siento que son mi grupo de conejillos de indias, porque que si me invitaron a dar un curso de Cortázar a la cátedra Cortázar, bueno, primero les zorrajo todos los análisis a mi grupo de los lunes de lectura y luego voy a dar el curso. Esta traducción me acompañaron porque se las ponía yo y a ver qué pensaban y a ver qué les parecía y realmente la ayuda fue muy grande, ¿no? Perdón, conejillos de indias. El aprendizaje de estas, como dice, velocidades, estas cuatro, los colores, señalamiento, los colores, y sí, cuando se perdió el material o se descuadró, pues sí, todos también son mi paño de lágrimas. Voy y me rompo con ellos. Bueno, pues, ¿alguien más que quiera hacer un último comentario o pregunta? ¿Cuándo va a traducir Finnegan's Wake? Aquí debo decir que cuando llegué al Finnegan's Wake, ¿sí? Conocí a Proust, entonces le puse el cuerno a Joyce para siempre. Sí, ya sé. Entonces no, Finnegan's Wake, paso sin ver. No, ahí sí, para que veas, no, jamás. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que hay ejemplares disponibles y además tienen la posibilidad de acercarse con Luz Aurora para que los firme y para seguirle preguntando cosas, porque bueno, seguramente habrá más cosas que surgirán en el proceso, ahorita o más adelante cuando empiecen a revisar las 4 traducciones. Muchísimas gracias. Bueno, es una sola traducción. Bueno, una en 4 vestidos. Son vestidos. Muchas gracias a los países.